las mujeres, bueno, han resistido desde siempre. De hecho, muchos de estos barrios se crean porque después de que han habido fenómenos naturales, dos fenómenos naturales trascendentales en los últimos 50 años, que se convirtieron realmente en desastres por la vulnerabilidad que hay en la ciudad. Entonces vinieron las mujeres y al quedarse sin nada, sin casa, vinieron y se fueron a invadir. O sea, se le llama invasión, pero desde ahí entonces comenzaron realmente a resistir por tener esos territorios, por luchar por la parcela de tierra o por luchar por ese espacio donde reconstruyeron su hogar y sus casas. Y que en esos barrios pues no había absolutamente nada. Y que gracias a todo el trabajo que han hecho las mujeres a nivel comunitario, ahora en esos barrios hay alguna institucionalidad mínima, es decir, hay escuelas, hay agua, hay alcantarillado, hay centros de salud, hay cierta urbanidad también, y en algunos barrios pues están obviamente más provistos que otros de infraestructura. Uno de los pasajes que realmente hicieron las mujeres es desnaturalizar las violencias. Desnaturalizar las violencias que se dan en el espacio privado, en el espacio íntimo, y desnaturalizar también las violencias que se dan en ese espacio público para las mujeres. Y yo creo que ese sí ha sido un tránsito realmente importante, porque es hacer todos esos reconocimientos, ¿verdad? De pasar de reconocerse víctima de violencia a realmente ser esa mujer que ayuda y que es la resolvedora de las problemáticas de otras mujeres que están en esa situación de violencia. También han promocionado todo el tema de la salud sexual y la salud reproductiva. Acompañan a otras compañeras que están en una situación, por ejemplo, de embarazo forzoso, o adolescentes, que hay muchos que en Honduras, según la CEPAL, es el que tiene índices más altos de embarazos en adolescentes. También las mujeres hacen ese acompañamiento y también trabajan mucho en la prevención de la violencia sexual y también mucho en la prevención de la salud sexual y la salud reproductiva. Tomarse el espacio público, hacer jornadas públicas al aire, por ejemplo, también ha sido otra de las iniciativas de las mujeres para encontrar, para establecer y para construir esos espacios seguros, es decir, hacer las ferias de la salud, divulgar también los derechos que tienen las mujeres en relación a construir esa ciudadanía activa por parte y para las mujeres. Y también espacios de reflexión y análisis. Bueno, al escuchar a Jamaica, yo decía qué dicha tenemos que en Honduras hay feminismo comunitario, que hay mujeres que se autonombran y se reconocen feministas, y son mujeres realmente que están haciendo un trabajo que yo creo que es el trabajo que realmente sostiene ese país, y que lo sostiene porque estamos hablando de una narcodictadura, es decir, de un hermano de un presidente que está extraditado en Estados Unidos porque ya distribuía el 80% de la droga que se producía en Centroamérica. O sea, estamos hablando de alto quirate, que incluso ya habían en laboratorios y producían. Y aunque no se diga por los medios de comunicación que están cooptados, pero es obvio de que el presidente y su familia están metidos en estas dinámicas. Bueno, ¿qué es un espacio seguro para las mujeres? Primero, que hay algo que a mí me hace mucho en este estudio, es que para las mujeres la seguridad, el concepto de seguridad es el más parecido a la seguridad humana. Para las mujeres, seguridad es tener abastecidos los hospitales, que hayan maestros y maestras en las escuelas, que hayan escuelas en sus comunidades, que puedan tener acceso a un empleo digno, que no haya violencia en los hogares, que también no haya violencia en la calle, y sobre todo que puedan caminar también libremente por su comunidad. Hay otro aspecto muy importante, que también las mujeres anhelan la estética. O sea, todo eso, el tema de la salud, el tema de poder caminar
libremente, el tema de tener servicios, el tema de que sus hijos también tengan educación y una educación de calidad, pero también las mujeres quieren estética. Quieren barrios limpios, que no sean los basureros ni de basura ni de cadáveres en sus comunidades, sino que sean barrios realmente donde puedan haber flores, donde puedan haber árboles, donde puedan haber muchos parques y donde las mujeres también tengan espacios propios, ¿verdad? Para juntarse y reunirse. Bueno, también las propuestas de las mujeres para la creación de espacios seguros es una necesidad urgente de empleo, pero un empleo que no las discrimine por venir de esos barrios, porque hay un estigma alrededor de que, viene del barrio tal, entonces ahí está ligado con la Mara, está ligada con la Mara, no, guardan la discriminan también por edad, la discriminan también por ser pobres, por estar en esos barrios. Proponen también el tema de los centros de cuidado infantil, democratizar el cuidado. Que el cuidado no únicamente esté en las manos de las mujeres, sino que también el Estado asuma ese cuidado de los niños y las niñas. Entonces esa democratización del cuidado también pasa por el involucramiento de los hombres en el cuidado de los niños y las niñas en la familia. Piden políticas públicas desde abajo, o sea, de repente no con ese mismo nombre desde abajo, pero dicen, nosotros no queremos las políticas públicas de seguridad que se hacen en los escritorios, que se hacen sin la participación de nosotras y que al final son políticas públicas que se concretizan en más policías, en más militares, en más armas, en más aditamentos para la guerra. Para ellas, la seguridad significa más bien que no hayan policías en las calles, porque estos policías son los que hacen esos pactos patriarcales con sus agresores y son definitivamente los que limitan que las mujeres puedan acceder a la justicia o puedan tener atención cuando están siendo víctimas de violencia. Otra de las propuestas es mejorar en educación formal, o sea, que ellas quieren que en sus comunidades no hayan escuelas donde se caiga el techo, donde únicamente hay un docente para 8 grados, donde sean escuelas que no hay agua, y que eso significa mayor costo para ellas porque entonces se tienen que volver en las cuidadoras de esos niños que van a la escuela y entonces eso les limita para que puedan también acceder a un trabajo. También espacios comunitarios para conocer sus derechos. Las mujeres que estuvieron en estas interacciones, que participaron en este estudio, obviamente venían de un recorrido y que valoran el abordaje que algunas organizaciones de derechos humanos y feministas hemos hecho en esas comunidades, porque ellas sienten que hay un abandono total del Estado, de los abordajes que el Estado tendría que estar haciendo. Y también formar promotoras legales o promotoras de los derechos de las mujeres, para que las mujeres no tengan que salir a otras instancias fuera de sus comunidades, sino que sean acompañadas, que sean realmente asesoradas por promotoras legales, o sea, por mujeres como ellas que rompieron con el círculo de la violencia, pero que tienen un conocimiento sobre las leyes y mecanismos. Y también creación de instancias comunitarias únicamente para las mujeres. Hay ahorita, por ejemplo, como acciones de la política de seguridad se están haciendo parques, y son parques de la vida misma. Pero en esos parques, las mujeres no pueden acceder ahí, no están ahí, porque únicamente están siendo apropiados y utilizados para la diversión masculina, es decir, son los hombres los que tienen el control de sus espacios de recreación y las mujeres no pueden estar ahí. No se sienten seguras que vayan sus hijas adolescentes de 14, de 15 años, porque entonces pueden ser vistas por las élites masculinistas que controlan las maras y pueden definitivamente tomar control de sus hijas e hijos, en el caso de que los utilicen como banderitas para todo el tema de todas las acciones criminales que hacen los que controlan los territorios. Nosotras identificamos algunos actores
que realmente ejercen violencias contra las mujeres, y dijimos que eran como los detractores de la paz y de la seguridad de las mujeres. Y esos actores, bueno, las mujeres dicen, para que haya más seguridad, tiene que haber mecanismos de paz dentro de nuestros hogares. Hay inseguridad en la calle porque dentro de la casa se les enseña a los niños a tener una masculinidad violenta y tóxica, y a las niñas a naturalizar esa violencia que reciben. Entonces, la primera institución donde se aprenden esos roles y donde se interioriza esa masculinidad violenta y abusiva es al interno del hogar. Entonces, estos actores que generan esas violencias contra las mujeres son los hombres, son sus compañeros de vida o sus compañeros sentimentales. También atribuyen a que la alta ingesta de alcohol y de drogas por parte de los hombres contribuye al aumento de las violencias. Nosotras sabemos como feministas que el sustrato de la violencia contra las mujeres no son las drogas y el alcohol, es realmente la cultura, pero las mujeres consideran que ese aumento que hay en las comunidades también aumenta los riesgos para que ellas reciban violencia. La falta también de oportunidades que hay para los jóvenes, es decir, muchos jóvenes que no tienen la oportunidad de estar o estudiando o trabajando o teniendo espacios de recreación. Y otro de los factores también es todo el tema de que hay una carencia estructural, o sea, ya tenemos 300.000 nuevos pobres desde este último gobierno, hace 4 años, hay 300.000 nuevos pobres. Es decir, tenemos una población más del 65% que está en extrema pobreza, entonces las mujeres consideran que eso también es una causa estructural para que muchos jóvenes que no tienen la posibilidad de acceder a un empleo, pues entonces reciban dinero de parte de estas organizaciones criminales, o sea, se lo vuelven vulnerables y para que realmente delincan, ¿no? ¿Y quiénes son? Pues sus hijos. Sus hijos son los que son más vulnerables para eso. Y para eso las mujeres consideran realmente que es necesario también hacer cambios estructurales en ese sentido. Bueno, y otro de las consecuencias es también la ruptura social que hay. Es decir, que todo lo que lograron las mujeres en un inicio en sus barrios lo hicieron porque se apoyaban, porque estaban juntas, porque eran compañeras, porque cuando iban a tocar a una, ya sea el del patronato o la policía, y las iban a desalojar, eran ellas las que iban, como decimos en Honduras, en grulla a defenderse. Pero actualmente eso se ha roto. ¿Por qué? Porque entonces hay cierta desconfianza en tu vecina, cierta desconfianza en el vecino, porque como dicen ellas, no sabemos qué es lo que está haciendo, o sea, no sabemos realmente o qué jerarquía tiene dentro de la mara. Entonces eso ha roto con ese tejido social, aparte de que hay como una especie de estado paralelo y de secuestro, ¿no? Es decir, las mujeres tienen que informar para dónde van, porque se están reuniendo. De hecho, en muchas de las interacciones que nosotras tuvimos jóvenes de la Mara que estaban ahí por un ratito, ¿verdad? Entonces, nosotras veníamos y en ese ratito hacíamos juegos, hacíamos mapas y toda la cuestión. Y bueno, cuando ya se iba a nuestro asunto, pero el asunto es que las mujeres están siendo realmente sitiadas. Y eso sí se vuelve más peligroso, porque el lugar que ha sido históricamente más peligroso para las mujeres por excelencia ha sido la casa. Es por eso que meten a la casa, que no salgan a la calle porque ahí hay más peligro. No, no es cierto, es en la casa donde se dan las violaciones, en la casa donde se da la violencia por esas personas que tienen una relación afectiva con nosotros, pero el asunto es que esa violencia, ya esa dicotomía de lo privado y lo público se va rompiendo, porque es ahí también donde se encuentran más fácilmente a las mujeres, y es ahí donde vienen los miembros de las maras y pandillas a hacer esos cobros, esos ajustes de cuentas. Entonces, realmente se vuelve un espacio todavía más peligroso para las mujeres. Y bueno, ¿cuánto me queda? 0 minutos ya.
Bueno, ¿cómo se vive? ¿Cuáles son realmente esos impactos? Yo creo que lo primero es que en esos, ya voy a terminar. Yo creo que el impacto es que definitivamente esto tiene un adiestramiento. A los hombres se les dice, bueno, esta es la forma de ser hombre, el matar, el demostrar la fuerza, esa es esa masculinidad. Pero las mujeres también nos están dando un claro mensaje, se les está dando un claro mensaje. Mira, si salís, incluso hay un dicho bordura, si salís, ahí vas a terminar encostalada. Por eso es que las encostalan. Es decir, todo lo que tiene que ver con participar activamente, con considerarte sujeta de derecho, con salir a la calle y denunciar, eso también constituye un peligro. Y también es un adoctrinamiento, ¿no? El hecho de que hayan compañeras de ahí, de los barrios, que decían, mire, una compañera nuestra que estuvo en la lucha apareció encostalada, con señas de odio, es decir, descuartizada, con palos dentro de su vagina, con mensajes, la matamos por puta, etc. Entonces, ese tipo de cosas son las que realmente están dejando toda una pedagogía en las comunidades, pero está dejando mucho luto, mucho dolor, mucho miedo y mucho terror para las mujeres. Entonces, a mí sinceramente me parecen estas mujeres unas heroínas, porque a pesar de, hacen muchísimas cosas para sostener, muchísimas acciones, muchísimas, como diría yo, esfuerzos para que estos barrios se sostengan, ¿no? Y para que se sostenga la vida al final de todo. Bueno, ya rato me están cayendo. En realidad hubiera querido decir mucho más, pero el tiempo, implacable. Sí. Un aplauso. Toca. Bueno, da un poco de pena así como venir y hago comentarios. Fácil, ¿verdad? Es un trabajo tan profundo, tan complejo, tan valioso y tan extenso que han hecho las compañeras. Yo creo que el documento refleja no una investigación, sino el trabajo de años, ¿verdad? De organización, de ver las problemáticas. Aún así, nos vamos a atrever a hacer algunas sugerencias que nos parece que quizá rebosaría mucho pues, directamente el capítulo con las lecturas, ¿verdad? Para que esto quede pues, muchísimo mejor, ¿verdad? Yo creo que esto que digo, ¿verdad? Que me parece que el documento sí refleja una mirada amplia de la situación de violencia de las mujeres y de la acción comunitaria de ellas. O sea, sí está suficientemente recogido. Bueno, decir que vamos a intercambiarnos con Maya porque no tuvimos tiempo, vamos a olvidar los comentarios. Bueno, realmente hasta muy poco pudimos ponernos a hacer esto. Yo, en algunas cosas concretas, ¿verdad? En las conclusiones, a pesar de que eso está bastante extendido, en las conclusiones se omitieron las acciones de las mujeres como conclusión, como tales. Están en el documento, pero en las conclusiones no aparecen. No aparece para nada. Entonces creo que hay que extraer algunas conclusiones de precisamente cuáles son esas iniciativas comunitarias de las mujeres. Aunque en el texto está. Luego hay otra cuestión, y aquí creo que quizá va a ser una situación de reflexión para todos, porque escuchamos el capítulo Jamaica con una mirada, digamos, donde precisamente estamos, algunas de las observaciones tenían que ver de Isabel, por ejemplo, ¿verdad? Que tenían que ver con el tema de género, cómo se aborda, cómo se está viendo. Aquí tenemos una mirada muy distinta, donde eso está situado totalmente, pero en otros capítulos seguramente eso no está. Entonces vamos a tener un reto con esas miradas, digamos. Las vamos a dejar que cada quien con su énfasis, ¿verdad? Su profundización en el determinado aspecto, o intentamos en la actualización encontrar algunos puntos
comunes, digamos. Eso es una reflexión así como para todos, escuchando dos, y ya aparece, ¿verdad? Y a mí me parece una también, o dos, que son así como más centrales. Ahí mismo también, creo que en esta investigación, este capítulo, está súper bien situado también el tema del patriarcado. Está precisamente por la teoría feminista, eso está. Sin embargo, siento que hay a veces una contracción en ver la estructura económica de desigualdad y exclusión. Es decir, es como que solo a las mujeres les pasará esto, ¿verdad? Y no verlo, pues, es que esto está afectando a toda la sociedad, pero hay unos efectos específicos para distintos grupos o poblaciones según su condición de clase, etnia, género, etaria, etc. Entonces creo que ahí también es un reto, me parece, para todos. ¿Verdad? Entonces aquí yo siento que eso no está en una conclusión, por ejemplo, al principio y luego como que se queda como corta. Yo creo que tenemos que encontrar un común, ¿verdad? Lo vamos a entender como entra el patriarcado a reforzar ese sistema actual, neoliberal, explotador, excluyente, ¿verdad? Y afecta a todas las sociedades. Y lo vinculo con otro tema que seguramente, pues, no sé si es cómo entendemos a las familias, ¿verdad? Porque, digamos, aquí está situado en este estudio muy bien en el sentido de son reproductores, hechores y actores principales de esas violencias contra las mujeres. Pero hay unos estudios donde Isabel, por ejemplo, ha trabajado ese tema, donde también se profundiza en cómo eso ha surgido también de esta sociedad y son productos de una sociedad excluyente, donde los chavos pues no tienen muchas veces tampoco oportunidades y lo único que tienen es involucrarse a los 10 años porque tienen encima la pandilla. Entonces, ¿cómo vamos a entender estos fenómenos de una manera más amplia, ¿verdad? Eso es un poco una reflexión y creo que no es solo para el capítulo de Honduras, sino que creo que tendríamos que son como temas. Creo que también hay una mirada del Estado, o sea, cómo entendemos el Estado, ¿verdad? Además, nos da una visión donde pues, el Estado está haciendo cosas, pero acá miramos y en otros lados hay ausencia del Estado. Creo que en el de Guatemala lo que van a encontrar es ausencia, ¿verdad? No hay Estado, no hay, entonces cuesta entonces ahí hay como 3, 4, creo que ahí me quedo porque las soluciones son de Maya, ¿verdad? Eso así en general. Sí, bueno, para ir, yo agradecer, decir que el ejercicio en realidad fue un diálogo que también nos permitió darnos cuenta de a lo mejor falencias en el propio capítulo, ¿verdad? En términos de ser concreta y responder, digamos, las preguntas orientadoras de esta responsabilidad, decir en términos generales que yo creo que sí, el capítulo responde al objetivo planteado en el proyecto y su fortaleza precisamente es ese énfasis en colocar las voces de las mujeres y es que, bueno, la perspectiva feminista da esa posibilidad y esa potencia, ¿verdad? Ahora, en términos de la debilidad, y lo digo también para el propio, no sé cómo estarán los demás, pero en lo teórico conceptual, y además es algo que tampoco sé cómo vamos a resolver a todo el texto. Creo que en lo teórico conceptual sí nos hace falta dialogar más con los conceptos, tanto con los que se generan en las comunidades como los que provienen de la misma teoría feminista. Por ejemplo, en este capítulo, este énfasis con los temas de femicidio y todo eso, en algún apartado, no sé dónde colocar, que es, ¿verdad? También se hablaba, yo dialogaba, aquí se habla de seguridad alimentaria, desde acá en Guatemala los pueblos originarios están hablando de la soberanía alimentaria, ¿verdad? ¿Cómo es? También, por ejemplo, se colocan en términos de las violencias que viven las mujeres varios hechos de violencia y se coloca la violencia sexual entre esos
entre todos esos hechos, pero muchos de esos hechos tienen que ver con la violencia sexual, ¿verdad? Entonces sí creo que nos hace falta ahí acotar un aterrizaje en lo que es la violencia sexual y el Estatuto de Roma, por ejemplo, está ahí. Siempre en este tema de lo conceptual, yo creo que este capítulo casi que falta, justo por las características y todo el énfasis que hay con las pandillas, la explicación cómo funcionan las lógicas de apropiación de los cuerpos de las mujeres, porque al final de cuentas son esas lógicas las que están operando en los diferentes territorios, ¿no? Y lo que hay cuando hay un asesinato o estos hechos de violencia es porque se puede, porque tienen el poder, tener el poder para ellos, para los agresores, es poder matar, no en el sentido que decía Hannah Arendt, por ejemplo, que era poder hacer, que debería ser el verdadero poder. Me pensaba yo en Rita Segato y la pedagogía de la crueldad por todos estos hechos que ustedes dicen, el tema de la desnormalización de la violencia, que por ahí está. Yo con mucho gusto tengo ahí comentarios, paso el documento, porque creo, además de que en mis tareas de editora a veces se me acuerda, también, pero está muy bien redactado, también decir que está bastante bien redactado, muy accesible para leer, y eso también se agradece, ¿verdad? Luego, esto del Estado también me hizo ruidos también de esos. Tenemos que acordar cómo vamos a visibilizar el Estado, y a veces de pronto muchas, y creo que en Nevajo nos pasó, ahí lo comentarán las compañeras también, la gente tiene, es que aquí el alcalde no hace nada. Ok, ya 0 minutos. Que la gente está esperando solo la acción del Estado es también muy mal, pero también solo depositar la confianza y poner la responsabilidad ahí. Y también discutir y profundizar un poquito más sobre el tema de, efectivamente, las lógicas de cuidado versus las lógicas de protección. Creo que es un capítulo que permite colocar esos debates, otras cositas, el tema migratorio, pero bueno, ya. Un comentario que se me pasó, que creo que sí también, que yo creo que en la discusión pero nos falta, digamos, teorizar y encontrar esos comunes, digo yo, no sé, tenemos que ver. Del concepto de espacio seguro, que en algunos casos nosotros vemos, bueno, acá está claro que las mujeres lo identifican como el alumbrado público, que es necesario, pero no necesariamente es suficiente, ¿verdad? ¿Y cómo dialoga eso con, digamos, el capítulo de Colombia, que habla más de vínculo, o el capítulo de nuestro, que habla más de confianza desde el video Chile? O sea, ¿cómo vamos a ver esos conceptos que están relacionados, tienen que ver, pero les hemos dado un poco la vuelta, ¿no? Teóricamente, bueno, hasta ahí.